Por muchos años ignoré las mujeres teniendo síntomas de menopausia. Si bien es una transición natural hormonal, esto no significa que nosotras tengamos que sufrir las consecuencias de ello. Ya no hay más ciclo menstrual, ya no hay más edad reproductiva, ya simplemente se acaba nuestra fertilidad. Pero esto no significa que se acabe la vida. Entonces, este puede ser, si lo manejas bien, la etapa más empoderadora de todas, donde puedes tomar las decisiones de tu cuerpo, de tu mente, hacer que tu cuerpo se sienta bien. Yo te voy a ayudar a todo esto, pero ¿qué tenemos que hacer primero? Quitar todos esos mitos de la cabeza. Pero una mujer no puede tener niveles de testosterona de un hombre a no ser de que se quiera volver transgénero. Miren, les voy a decir un secreto. Ningún médico puede crear la cantidad precisa de ninguna hormona. ¿Por qué? Porque cada cuerpo es completamente diferente. Pero ¿qué pasa? Que la menopausia no es solo acerca de calores. Ahora hablamos mucho más de otras cosas. No es solo estar incómodo con sofocos, es proteger nuestro corazón, es proteger nuestro cerebro, es proteger nuestros huesos. Mujeres que tienen sofocos o calores tienen más riesgo de desarrollar un accidente cerebrovascular, o como le dicen en inglés, un stroke. Cuando a mí me diagnosticaron una lesión premaligna en el seno, pensé que era el final de mi vida hormonal y que estaba completamente contraindicada y que la terapia de reemplazo hormonal me iba a dar cáncer. Yo misma estaba pensando eso. Les tengo que confesar algo. Por muchos años ignoré las mujeres teniendo síntomas de menopausia. ¿Por qué? Porque yo también tenía todos esos mitos en la cabeza que la mayoría de mujeres tienen hoy en día, que nos aterroriza y nos hace sentir súper inseguras cuando vamos a pasar por esta etapa de la vida. ¿Qué pasó? Que hace algunos años me encontraron una biopsia anormal de seno que me hizo cuestionar muchas cosas de lo que en este momento nos dicen a las mujeres, que es como una voz interna que nos lleva contando exactamente la misma historia por años y años y años. Pues esto se acabó, ¿ok? Yo soy endocrinóloga, en este momento en mi práctica diaria veo a cientos de mujeres al mes con problemas hormonales inducidos por la perimenopausia y la menopausia y me paso la vida desmintiendo los mitos más grandes de la menopausia, que es de lo que hoy les quiero hablar. ¿Por qué? Porque si se quitan estas cosas de la cabeza, les va a cambiar la vida. O sea que quédense en este video que vamos a romper mitos. La menopausia es una transición maravillosa. Es una frase dudosa y como difícil de entender porque la mayoría de mujeres, el 80% de las mujeres tienen síntomas que son súper debilitantes en esta etapa. ¿Qué pasa? Que no son lo suficientemente debilitantes para llevarte a un hospital, ni para enterrarte en una cama, ni para llevarte donde el médico. Es más, te llevan donde el médico y todo está normal. Si bien es una transición natural hormonal, esto no significa que nosotras tengamos que sufrir las consecuencias de ello. ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo tiene receptores hormonales, de las hormonas con las que las mujeres hemos vivido durante toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? La menopausia significa que estas hormonas se acabaron. ¿Y qué le pasa al cuerpo? Sufre. Sufre el cuerpo desde el cerebro hasta el sistema vestibular, el oído, el balance, la garganta, los ojos, la tiroides, el corazón, los huesos, el sistema gastrointestinal, el sistema urinario. Todos los órganos de nuestro cuerpo tienen receptores hormonales. ¿Y qué pasa? Que con la menopausia ya esto se acaba. O sea, la menopausia significa que tus ovarios ya dejaron de tener los huevos con los que habían nacido, que se van muriendo todos los años desde que nacemos, todos los meses desde que nacemos, perdón, y ya no hay más ciclo menstrual, ya no hay más edad reproductiva, ya simplemente se acaba nuestra fertilidad. Pero esto no significa que se acabe la vida. Miren, les quiero contar una historia primero. Hace muchísimos años le llamaban a la menopausia histeria uterina,
porque había una etapa en la que empezaron a ver que las mujeres sufrían de muchos cambios psiquiátricos, que es uno de los síntomas más comunes de la menopausia. Entonces, no es solo que se acaben los ciclos menstruales, es que se acaba la etapa, una etapa larguísima de la mujer que es súper importante, pero está a punto de empezar la etapa más importante. ¿Por qué la más importante? Porque ya tenemos experiencia en la vida, porque ya tenemos amigos establecidos, ya tenemos familia, ya tenemos nuestro trabajo, ya tenemos nuestro esposo o ya tenemos nuestros amigos, ya tenemos nuestra vida muy, muy definida. Entonces, este puede ser, si lo manejas bien, la etapa más empoderadora de todas, donde puedes tomar las decisiones de tu cuerpo, de tu mente, hacer que tu cuerpo se sienta bien, y yo te voy a ayudar a todo esto. Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Quitar todos esos mitos de la cabeza. Ok, entonces vamos a empezar con mi primer mito, que es el mito más importante de todos, y es el miedo de las mujeres a que el tratamiento de reemplazo hormonal de la menopausia les cause cáncer de seno. ¿De dónde viene este mito? Este mito viene de un estudio que salió en el 2002 que se llamaba el Women's Health Initiative. Este estudio fue un estudio gigante donde invirtieron muchos millones de dólares, en el que se esperaba mirar si la terapia de reemplazo hormonal, especialmente el estrógeno, era protector para enfermedad cardiovascular. En esa etapa se utilizaban unas hormonas muy diferentes a las que se utilizan hoy en día, y esto es demasiado importante mencionarlo porque la mayoría de estudios que hay que le dan miedo a las mujeres son basados en hormonas sintéticas que ya casi no se utilizan, ya hay muchísimas más opciones. Entonces, ¿qué pasó con este estudio? Que se suspendió porque la información que se publicó acerca de este estudio fue hecho de una manera errónea, y el mensaje fue completamente diferente a lo que realmente pasó. ¿Qué pasa? Hubo un grupo de mujeres que no tenía útero que recibió solamente estrógeno. Hubo otro grupo de mujeres con útero que recibió estrógeno más medroxiprogesterona. La incidencia de cáncer de una mujer normal, o sea, con los años, las células del seno tienen tendencia a desarrollar cáncer de seno. Esto no se debe a la hormona en sí, se debe simplemente a cambios que pasan normalmente a nivel celular. De hecho, que la mamografía sea una ayuda diagnóstica para diagnosticar cáncer a partir de los 40 años, cuando las mujeres empiezan a entrar más en riesgo, y cada vez que pasa una década hay un poco más de riesgo de desarrollar cáncer de seno. El cáncer de seno en este grupo de mujeres que estaban recibiendo solamente estrógeno fue de 4 casos de cáncer de seno en 1000 participantes, 4 en 1000. Y en el caso del grupo de estrógeno y medroxiprogesterona fue de 5 casos en 1000. Un caso más, ¿ok? Un caso más, o sea, un caso más de 4 es 25% más, ¿ok? De la diferencia de 4 a 5 es de 25% más. Eso fue lo que se transmitió. Que la terapia de reemplazo hormonal, que no necesariamente era la terapia de reemplazo hormonal, sino específicamente esta medroxiprogesterona sintética, causaba un 25% más de riesgo de cáncer de seno, cuando en realidad fue un caso más comparado con el grupo del estrógeno. Otra cosa muy importante es que dijeron que esta diferencia no era estadísticamente significativa. ¿Por qué? Porque por el hecho de ser mujer, nosotras ya tenemos un riesgo de desarrollar cáncer de seno de por sí. Y esta diferencia de riesgo cuando tomamos hormonas ni siquiera fue estadísticamente significativa. Sin embargo, se paró el estudio, eso fue lo que se transmitió, hubo demasiada publicidad, y en esa época, bueno, nadie cuestionaba nada, lo metieron en un cajoncito para atrás. Esto ocurrió en el 2002 y separaron el 70% de las prescripciones de terapia de reemplazo hormonal en Estados Unidos.
y en el mundo, porque yo me acuerdo que a mi mamá le pararon la terapia de reemplazo hormonal y yo contribuí a eso porque, claro, me asustaba horrible que le fuera a dar algún cáncer. Entonces, de aquí viene ese miedo que fue pasado de generación en generación en generación y fue un miedo infundado y mal transmitido. Ya ha habido demasiadas revisiones de este estudio y mientras más sabemos de este estudio y de otros estudios posteriores y revisiones, porque fue un grupo de mujeres demasiado grande, las mujeres, por ejemplo, que recibieron solamente estrógeno, tuvieron un factor protector contra el cáncer de seno, aún así recibiendo un estrógeno sintético. Entonces, ¿de dónde viene el miedo al cáncer? Viene de este estudio. Un miedo infundado en tradición, en mala publicidad, en mala transmisión de información. ¿Real? No, no es real. Ya con los años hemos sabido que si eres candidata, si no tienes ninguna contraindicación a la terapia de reemplazo hormonal, se puede dar perfectamente. Es más, mientras más temprano se empiece, mejor. ¿Qué es temprano? Perimenopausia, o sea, antes de que te paren tus ciclos menstruales o durante los primeros 10 años después de que se paren tus ciclos menstruales. Y cada vez más con el tiempo se conocen los beneficios del estrógeno, que lo vamos a hablar un poco más adelante en los próximos mitos. Pero muy, muy importante saber de dónde viene este miedo al cáncer, porque es el miedo número 1 por el cual las mujeres no consideran tomar terapia de reemplazo hormonal, que es completamente falso. Vamos con mi mito número 2. Es un mito muy personal a mí porque en mi práctica como endocrinóloga veo desastres a consecuencia del tratamiento de los pellets. ¿Qué pasa? Las mujeres están desesperadas con síntomas de menopausia. Tienen baja libido, resequedad vaginal, infecciones urinarias, calores, se empiezan a engordar, están desesperadas por estos cambios hormonales. Y todos los médicos, por el mito número 1, se rehúsan a darles terapia de reemplazo hormonal o se inventan un montón de contraindicaciones que de verdad no son contraindicaciones para dar terapia de reemplazo hormonal. Entonces las mujeres ni siquiera se merecen esa conversación acerca de si soy o no soy candidata a terapia de reemplazo hormonal. Desesperadas empiezan a buscar soluciones y ¿qué pasa? Vienen y les ofrecen el pellet y el pellet se les ofrecen como si fuera la cura a todos los males. El chip sexual, el arregla matrimonios, el chip de energía, te lo ofrecen como si fuera una alternativa espectacular para reemplazo hormonal. Y lo otro que es algo muy interesante es que la mayoría, o sea, tenemos 3 hormonas que son deficientes en la menopausia, el estrógeno, la progesterona y la testosterona, pero la mayoría de veces se ofrece solamente el chip de testosterona, porque el chip de testosterona a nadie le tiene miedo, porque no está relacionado con este estudio del 2002 que le creó tanto miedo al estrógeno y a la progesterona. La testosterona salió tranquilita y dijo, no, conmigo no hay ningún problema, no tengo mala fama, entonces aquí fue, empecemos a ofrecerle pellets a todo el mundo. ¿Qué es el pellet? El pellet es una capsulita pequeña que está llena de hormonas. Se la insertan a las mujeres en una parte del cuerpo, en los glúteos, es subcutáneo con un procedimiento quirúrgico y les dicen la mayoría de veces que el pellet dura 3 meses, que cada 3 meses hay que ponerlo, que tiene una liberación continua, una liberación muy lenta, a veces le ofrecen solamente de testosterona, ya como la gente está un poquito más abierta también le pueden ofrecer de estrógeno, de progesterona, hay unos que les ofrecen de testosterona más otros medicamentos, he visto que les metan suplementos como por ejemplo el NAD, que ya hemos hablado de eso en mi otro video de suplementos. Entonces ya empiezan a hacer como un montón de combinaciones. La mentira principal de los pellets es que es aprobado por la FDA. No hay ninguna asociación gubernamental hasta el día de hoy que apruebe los pellets como una terapia legítima de reemplazo hormonal durante la menopausia. ¿Ok? No hay. Ustedes se pueden meter, esto no lo digo yo, ustedes se pueden meter a la FDA, a la página de la FDA, del National Institute of Health. En su país se pueden meter, hay alertas en la mayoría de países porque no es una terapia
que sea adecuada. ¿Por qué? Porque no es de esa liberación, como dicen, que es una liberación lenta, continua. En cada mujer es completamente diferente. Miren, en mi práctica, por ejemplo, yo no manejo nunca pellets y nunca lo haré, pero sí manejo parches, sprays y cosas. Y cada una de estas presentaciones en las mujeres es completamente diferente. A una le puede subir los niveles de estrógeno 3 veces un spray, solamente un splash de un spray. A otra el parche, a otra el gel no le hace absolutamente nada. Entonces, las mujeres respondemos muy diferente a estas hormonas. Igual pasa con los pellets. ¿Qué pasa? Que ya cuando tienes un pellet metido en tu cuerpo, no se puede sacar. Ellos dicen que se puede sacar, pero no se puede sacar. ¿Por qué? Porque es un tratamiento quirúrgico, porque te tienen que meter a un quirófano a escarbarte. Nadie va a hacer eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esperar. ¿Y cuáles son las consecuencias de un pellet? Por ejemplo, sangrado vaginal. ¿Por qué ocurre el sangrado vaginal? Porque altas dosis de testosterona se convierten en estrógeno y ese estrógeno hace crecer el endometrio, que es la capa que botamos con la menstruación, y pues es un crecimiento anormal. De ahí que le den a muchas que les ponen el pellet progesterona, pero hay muchas que no reciben progesterona, solamente testosterona. Entonces puede haber sangrado endometrial que puede llevar a una hiperplasia endometrial o un cáncer de útero. ¿Qué pasa? Que estos niveles de pellets no llevan los niveles de testosterona a un nivel al que la mujer esté acostumbrada, a no ser de que tenga un tumor en el ovario o un síndrome de ovario poliquístico muy severo o se inyecte testosterona en un gimnasio para crecer los músculos. Pero una mujer no puede tener niveles de testosterona de un hombre, a no ser de que se quiera volver transgénero. Los niveles que yo veo de testosterona en mi práctica con los pellets son niveles que muchas veces son más altos que los del marido. ¿Y qué pasa? Que muchas veces yo le digo a mis pacientes que están en perimenopausia que les va bien con el pellet, que claro, les va bien porque todavía tienen un poco de estrógeno y progesterona para contrarrestar los niveles de testosterona. Pero ¿qué pasa? Que en menopausia, donde no hay ninguna otra hormona, te dan esta avalancha de testosterona y es la testosterona, las hormonas siempre llegan a sus tejidos, se convierten en otras hormonas más potentes, empiezan a tumbarles el pelo, les empieza a dar un acné severo como los que he visto y no hay absolutamente nada para hacer. He visto también casos de ansiedad severa, insomnio severo que ha llevado a gente a estar hospitalizada en un hospital psiquiátrico por algunos días porque no pueden dormir a causa de la testosterona. Entonces los pellets no son un juego, es muy muy peligroso para la salud. ¿Por qué los ofrecen? Porque es un negocio, porque cada vez que le ponen a una mujer un pellet son $700, $500, $300 o el equivalente en su moneda. Pero esto es completamente negligente. Muchas veces también he visto que les ponen a las mujeres los pellets cada 3 meses sin ni siquiera testearle los niveles hormonales antes. Y esto está más allá que mal. ¿Por qué? Porque si te van a poner una hormona y te la van a repetir y te la van a seguir poniendo, no se pueden basar en síntomas solamente. Tienen que chequearte niveles hormonales. Un buen endocrinólogo, primero que todo, nunca te pondría un pellet y segundo que todo, te mediría siempre antes de ajustar la dosis de un medicamento, antes de ajustar una hormona. Nosotros tenemos que hacer exámenes para mostrar cómo está y cómo se está comportando el cuerpo. Nosotros nunca hacemos cambios hormonales a la ciega. Otra cosa muy importante acerca de los pellets es que no hay necesidad de ponerse pellets. ¿Por qué? Porque cada país tiene sus versiones de terapia de reemplazo hormonal. Es más, ahora que se ha vuelto tan común y ya que la gente está hablando más de menopausia y todas estas transiciones y todo, se pueden encontrar opciones en todos los países que son bioidénticos, que son económicos, que se pueden graduar súper fácil. ¿Qué pasa? Te da un efecto secundario, se para y listo, no hay ningún problema. No hay necesidad de sufrir, no hay necesidad de ponerse pellets. Cada día, yo les digo, cada día yo veo complicaciones como esta a causa de estos tratamientos. No lo hagan. Y aquí toqué mi tercer mito, que es el mito de las hormonas bioidénticas. Esto se los quiero aclarar muy bien en este video porque siempre me llegan muchas preguntas muy confundidas cuando hablo del tema. Le decimos a una hormona bioidéntica cuando es exactamente igual a la que nuestro cuerpo produce. Por ejemplo,
La levotiroxina, que es la hormona tiroidea que toma la mayoría de gente que tiene hipotiroidismo, es exactamente igual, es bioidéntica, es exactamente igual a la que la tiroides produce. Igual pasa con el estrógeno, igual pasa con la progesterona, igual pasa con la testosterona. E idealmente lo que queremos es hacer el reemplazo hormonal con hormonas bioidénticas. ¿Qué pasa? Que hay médicos que han abusado de este tema de bioidéntico haciendo sus propias fórmulas magistrales, haciéndole creer al paciente que los tratamientos que ellos venden son los únicos bioidénticos y que lo que se consigue en farmacia no es bioidéntico, lo cual no es cierto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Las personas van, empiezan su tratamiento, pero es demasiado difícil de sostener porque es extremadamente costoso. Solamente lo vende un médico. Entonces se preguntan, pero tengo que pagar la consulta y tengo que pagar también los medicamentos. ¿Yo cómo voy a hacer? Déjenme decirles algo supremamente importante. La mayoría o muchas de las hormonas que se consiguen en la farmacia son bioidénticas, son como las que nuestro cuerpo produce. Por ejemplo, hay un spray de estradiol. El estradiol es bioidéntico. El spray de estradiol es bioidéntico. Es como el estradiol que nuestros ovarios solían producir. La progesterona micronizada es una progesterona bioidéntica. Se consigue en farmacia. No hay necesidad de comprarle la progesterona a nadie. La progesterona que venden en farmacia, que diga progesterona micronizada, es bioidéntica. La testosterona que venden en gel, que es la que utilizamos, en vez de usar pellets, en las mujeres que tienen baja libido, que lo hacemos con mucha precaución, también son bioidénticas. Entonces, no hay necesidad de gastar un montón de dinero en fórmulas magistrales, en combinaciones, que esta es la mía, yo no sé qué, porque tiene la cantidad exacta, la cantidad precisa. Miren, les voy a decir un secreto. Ningún médico puede crear la cantidad precisa de ninguna hormona. ¿Por qué? Porque cada cuerpo es completamente diferente. Como el estradiol, yo ya les dije antes, como el estradiol funciona en una persona, no funciona en otra. O sea, no es el tratamiento de la menopausia, no es en una cajita para todas lo mismo, no. Cada mujer responde completamente diferente y esto es demasiado importante que lo sepan, porque en el momento en que un médico les diga es que yo tengo la combinación perfecta de progesterona, bla, 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 de testosterona, de estradiol, salgan de ese consultorio porque lo único que está haciendo es robándoles el dinero. Voy con mi mito número 4 y es que la menopausia solo se trata de calores y sofocos. El calor y el sofoco se volvió súper famoso, o sea, ¿por qué? Porque es el único síntoma que las mujeres desarrollan a partir de los 40 y pico de años que no es explicado por nada más. Entonces es como decimos en medicina, el síntoma patognomónico de la menopausia, los calores. Pero ¿qué pasa? Que la menopausia no es solo acerca de calores. Ahora hablamos mucho más de otras cosas. Por ejemplo, los huesos que siempre han estado tan olvidados. La gente se olvida de los huesos hasta que ya las mujeres están a punto de quebrarse y ahí sí les ponen atención. Ya no. Ya los huesos se volvieron muy famosos. Ya prevenir la enfermedad cardiovascular, que es la causa de muerte más común en mujeres de menopausia. Ni siquiera es el cáncer de seno, es la enfermedad cardiovascular. Es mucho más prevalente en mujeres en menopausia. La demencia es mucho más común en mujeres. 2/3 de los pacientes con demencia son mujeres. Estas son cifras súper importantes. ¿Por qué? Porque nos demuestran la importancia de todas estas hormonas femeninas. No es solo estar incómodo con sofocos, es proteger nuestro corazón, es proteger nuestro cerebro, es proteger nuestros huesos. Hay muchos clínicos, muchos médicos que dicen que no hay suficiente evidencia que la terapia de reemplazo hormonal prevenga enfermedad cardiovascular y demencia. Claro, no la hay, porque todos estos pacientes han estado sin hormonas, pero es súper claro y hay una doctora en Estados Unidos que se llama Lisa Mosconi que tiene un libro espectacular que ya está traducido al español, que habla de la importancia del estrógeno, por ejemplo, en la transmisión neuronal, cómo el estrógeno
actúa en nuestro cerebro, cómo nuestro cerebro responde a fluctuaciones hormonales. Habla muchísimo de prevenir demencia. También lo de la enfermedad cardiovascular es claramente establecido porque el estrógeno ayuda a que los vasos sanguíneos sean esponjosos, se dilaten, se contraigan. Cuando nos pasa la menopausia, esto se vuelve súper tieso y somos más susceptibles a desarrollar placas en el corazón porque hay más inflamación, porque fuera de eso el estrógeno es una droga antiinflamatoria. Okay. El papel del estrógeno en los huesos, ese sí nunca ha sido olvidado, o sea, el estrógeno protege los huesos, de ahí que las niñas que sufren de anorexia y pierden su periodo menstrual tengan baja masa ósea y alto riesgo de fracturas. Entonces, estos beneficios son ya muy establecidos. Entonces, mi mensaje es, si no quieres tomar hormonas, está completamente bien. O sea, es tu decisión, nadie te va a obligar, está bien. Si quieres hacer una transición natural, está bien. Pero ¿de dónde está basada esa decisión? Esa decisión tiene que estar basada en conocimiento. Tiene que estar basada en saber qué es lo... Tengo factores de riesgo cardiovasculares, tengo factores de riesgo para osteoporosis, fumo, tengo enfermedad cardiovascular en la familia, cómo está mi colesterol, cómo está mi apolipoproteína B, tengo placas existentes en el corazón, mi mamá sufrió de alguna fractura, o sea, todas esas cosas son súper importantes. ¿Qué riesgo de demencia hay en mi familia? Todas esas cosas son muy importantes porque esas son las cosas de la menopausia que no vemos. Otra cosa muy importante es para las mujeres que tienen sofoco. Yo no sé si ustedes sabían, pero las mujeres que tienen sofocos o calores tienen más riesgo de desarrollar un accidente cerebrovascular o, como le dicen en inglés, un stroke. Entonces, el riesgo cardiovascular está altamente afiliado inclusive con los sofocos, que es el síntoma más común de la menopausia. Pero la menopausia no es solo acerca de sofocos, lo más importante es lo que no vemos. Ya de ahí está todo lo otro, lo que sentimos, todos los cambios hormonales, todos los cambios en el cerebro, toda la depresión, ataques de pánico, poder palpitaciones, dolores en las articulaciones, o sea, todas estas cosas que nos hacen sentir tan mal, pero esas sí las sentimos. Lo que no vemos y lo que es más importante, lo que nos puede de verdad quitar la vida, es lo que no vemos y la razón por la que es tan importante evaluar si es para ti o no tratar tu menopausia. Y el último mito del que voy a hablar hoy es que el aumento de peso es inevitable durante la menopausia. Miren, cuando una mujer llega más o menos a los 40 años, se mueve menos, quiere decir que gasta menos calorías y se tienden a acumular calorías muy despacio, de ahí que la ganancia de peso sea muy lenta. Pero ¿qué pasa? Que se lo atribuimos todos a los cambios hormonales. Sí hay cambios hormonales que pueden atribuir a la ganancia de peso. ¿Cómo? Porque el estrógeno es un árbitro que va y le dice a la grasa, usted distribúyase acá, no me ponga nada de grasa alrededor del abdomen. A partir de que el estrógeno se empieza a bajar o que está en fluctuaciones, la grasa se empieza a acumular más en el abdomen porque ese árbitro ya no existe. Empezamos a acumular más grasa abdominal. La grasa visceral es supremamente inflamatoria y puede causar es la causa de muchísimas enfermedades metabólicas, prediabetes, hipertensión, hígado graso, diabetes, o sea, todas estas cosas, aumento de la inflamación. Entonces, por eso es que es tan importante atacar esa ganancia de peso a tiempo. ¿Qué hay que empezar a hacer? O sea, ¿es inevitable? No, hay primero que todo muchas ayudas diagnósticas para que ustedes estén a tiempo de ver si tienen alguna complicación metabólica. Por ejemplo, todas mis pacientes les chequeo un panel metabólico con una insulina en ayunas, una hemoglobina glicosilada, una glicemia en ayunas, un ácido úrico, unas enzimas hepáticas, para ver en dónde están metabólicamente. La dieta, no hay una dieta específica, pero sí hay cosas que son mucho más saludables que otras. Por ejemplo, quitar los alimentos ultraprocesados, aumentar el consumo de fibra en vegetales, frutas y granos con bastante fibra, comer grasas saludables, aumentar el consumo de proteína. Todas estas cosas a largo plazo, con un déficit calórico, van a evitar que ganes peso. Es un proceso natural, pero no es un proceso obligatorio de todas las mujeres que ganen peso con la menopausia.
Y lo bueno, las buenas noticias, que esto es súper importante, es que a esta edad el cuerpo responde muy bien si lo entrenan, o sea, si empiezan a alzar peso, a tratar de estimular mucho ese músculo. El músculo es donde nosotros botamos toda la glucosa que tenemos, el músculo la va a absorber y la va a utilizar, de ahí que sea tan importante empezar a hacer ejercicio en esta época. La dieta siempre también la menciono, los buenos hábitos, dormir bien, aunque es difícil en esta época y al sueño hay que trabajarle. Dormir es extremadamente importante para hacer que el músculo crezca, para mejorar las condiciones hormonales del cuerpo y para todo. Muy importante. Hay estudios, por ejemplo, que han demostrado que las personas que duermen menos de 6 horas al día tienen muchísimo más riesgo de sufrir obesidad. De ahí que sea tan importante incorporar esto en tu rutina y trabajarle. Y así llegamos al final del primer video de mitos en menopausia. Estos son los mitos principales, pero hay muchísimos más. Entonces empiecen y esperen por video 2, video 3, video 4, porque aquí lo que queremos hacer es que las mujeres se sientan seguras de sus decisiones médicas, que no les metan gato por liebre. Ojo pues. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes tienen derecho a saber sus opciones. Cuando a mí me diagnosticaron una lesión premaligna en el seno, pensé que era el final de mi vida hormonal y que estaba completamente contraindicada y que la terapia de reemplazo hormonal me iba a dar cáncer. Yo misma estaba pensando eso. Pero ya, o sea, esto me llevó a leer, me ayudó a cambiar de práctica y en realidad cambió totalmente mi vida. Y lo que ahora quiero es darles a ustedes esa voz de empoderamiento para que ustedes tomen las decisiones de su salud. Entonces, con mucho amor, acá las dejo y nos vemos en el próximo video. Y si les gustó este contenido, por favor, suscríbanse.